Bueno, Silvia, entonces decíamos, vamos a hablar sobre las causas, Sí. sobre las principales etapas, muy brevemente, pues bueno, porque hubo muchos hechos de la Revolución Mexicana, pues recordarás, duró como 10 años de guerra, ¿verdad? Hubo como 1 millón de muertos en 10 años de guerra, entonces hubo muchos hechos. Y entonces, más brevemente, como para irlos teniendo en mente e ir identificando a los personajes que intervinieron de una manera más importante durante esos 10 años de guerra. Y finalmente, que me parece que es lo más importante, cuáles fueron las consecuencias que hubo para nuestro país, digamos, de 1920 hasta el 2000. En 1920, que oficialmente se considera que terminó la Revolución Mexicana, hasta el 2000, ¿verdad? Que, bueno, pues que termina el siglo XX, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos luego inmediatamente a las causas. Bueno, aquí vamos a ver causas políticas, económicas y sociales. Primero vamos con las políticas. Aquí quiero empezar con lo que dice allí un dato curioso. Bueno, Porfirio Díaz, pues era un general, como tantos que hubo en el siglo XIX, ¿verdad? Sí. Y, bueno, recordarás que en el siglo XIX, pues México se la pasó en guerra prácticamente todo el siglo, ¿verdad? Entre liberales y conservadores. Y en todas esas guerras, pues perdimos la mitad del territorio porque vinieron los norteamericanos y nos hicieron pedazos. Luego vinieron los europeos y nos invadieron. Y luego vino Maximiliano y bueno, toda esa historia tan triste de nuestro país. Pero bueno, entonces Porfirio Díaz empezó a destacar precisamente cuando fue la invasión cuando llamemos no invasión, sino cuando invitaron, porque fue una invitación por parte de los conservadores, invitación oficial y real a Maximiliano, ¿verdad? Entonces, por ahí ya empezó a destacar Porfirio Díaz como militar, como teniente, coronel, y bueno, pues hasta que llegó a general. Y cuando él llegó al poder, por primera vez, en 1876, como dice ahí la filmina, él llegó al poder con un lema. No reelección. No reelección, y luego se religió 7 veces. Bueno, pero bueno, como ves, en este país que vivimos, todo se puede y todo se vale, y hasta nos reímos de tantas cosas que pasan, hasta lo más increíble. Como dicen por ahí, solamente en México puede suceder. Bueno, para no quedar mal, pues desde el siglo XIX, con Porfirio Díaz, ya tenemos esa extraña sensación de que en este país todo puede suceder. Y efectivamente, ahí está la primera, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué llegó con el lema de no reelección? Pues porque él primero quiso ser presidente cuando Benito Juárez se religió, porque hay que recordar que Benito Juárez, por guerras y por lo que tú gustes, también se religió como 3, 4 veces. Bueno, sí. La última vez que Pero no fueron consecutivas, ¿o sí? Sí. Bueno, desde que él empezó a enarbolar ¿cómo se llama? La bandera de los liberales. Sí. Estamos hablando ya por 1850, 60. O sea, del 60, digamos, hasta el 76, que llegó Porfirio Díaz. En ese lapso, ahí que ahí ocurrió, pues, obviamente, la invasión de ¿cómo se llama? De Maximiliano y todas esas cosas, ¿no? Pero en ese lapso, pues, él se religió 2 o 3 veces. Bueno, la última vez que se religió y que ganó, ¿verdad? Estamos hablando ya de 1870, Benito Juárez, ¿sí? ¿Verdad? La última vez ya Porfirio Díaz también se había lanzado como candidato, pero como pues Benito Juárez también ya tenía, ¿cómo se llama? Como ahora el PRI, que siempre ganan, bueno, pues ganó. Y entonces Porfirio Díaz se levantó en armas, pero pues, fue derrotado. Bueno, y en esa última ocasión que Juárez fue presidente, fue cuando se murió, ya de muerte natural, ¿verdad? Entonces, al morirse él, fue presidente un interino,
Y después, en las siguientes elecciones, llegó Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República, ¿verdad? Sí. Y terminó su periodo de 4 años, eran 4 años. Y cuando terminó su periodo Lerdo de Tejada, pues también se le ocurrió otra vez volver a lanzarse para reelegirse. Y otra vez se volvió a ¿cómo se llama? A lanzar Porfirio Díaz, que en esos entonces pues era un cuate de unos 50 años, digamos, ¿verdad? Sí. Nada más que en esta ocasión, bueno, pues su revuelta sí tuvo éxito, entonces derrocó a Sebastián Lerdo Tejada para que no se reeligiera por segunda vez. Bueno, y después de eso, bueno, pues ya hubo elecciones y bueno, pues ya ganó Porfirio Díaz a la buena, digamos. Y después de ahí, bueno, pues ya sabemos la historia, que es precisamente lo que causó, que fue la principal causa política por el cual pues hubo la Revolución Mexicana, ¿verdad? Muy bien. Sí, okay, vamos a seguir adelante. Dice ahí su programa político, que era muy bueno, por cierto, bueno, pues vamos a comentar, era orden, paz y progreso, que a este país le faltaba. Claro. Desde que Iturbide fue el primer emperador hasta que llegó él, nuestro pobre y querido país fue un desastre. Sí. Entonces, él lo que quería, él dijo, yo aquí vengo a poner orden, paz y progreso. Y se quedó 30 años en el poder. Pero lo que sí hay que decir, nomás que aquí en México eso no se reconoce. Si tú recuerdas, no hay ninguna calle en ninguna parte de este país, en ninguna ciudad, en ningún pueblito que se llame Porfirio Díaz. No hay ningún bulevar, no hay estatuas. ¿O sí? ¿O sea, has visto alguna por ahí? No. Bueno, pues sí, no hay porque, bueno, pues en México, la historia de México la hace también el gobierno. Y si al gobierno no le cae Porfirio Díaz, como otros por ahí, como Iturbide, pues también los borran de los libros de texto o los ponen como traidores. Pero bueno. Claro. Por eso digo que en este país todo puede suceder. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Bueno, así entre paréntesis, según tú, según de lo que a ti te enseñaron, ¿quién fue el libertador de México? ¿De los españoles? Bueno, contra los españoles. ¿El libertador de México contra los españoles? Bueno, digo que nos quitó de los españoles, pues. O sea, Iturbide. Iturbide. Sí, y Guerrero, ¿no? Y Guerrero, sí, pero el principal fue Iturbide. Y lo mismo, te pregunto, a ver, ¿dónde hay una calle que se llame Agustín de Iturbide? ¿Dónde hay un bulevar? ¿Dónde hay una estatua? ¿No? Y jamás se le venera, jamás se le menciona, jamás se dice nada de él, más que fue un traidor. Y por eso lo fusilaron. Ya los mexicanos de aquel entonces. Pero bueno. Entonces, bueno, pues sí, pues es que es la verdad. En este país todo puede suceder. Bueno, obviamente, Porfirio Díaz, por un lado, pues hizo bien en quedarse pues un buen tiempo en el poder para poner orden, paz y progreso. Sí. Que te voy a decir aquí entre paréntesis, la mejor época de México independiente, desde Iturbide hasta el presente, la mejor época económica de paz y progreso, digan lo que digan y nos cueste reconocerlo, fue en la etapa de Porfirio Díaz. Sí. En esos 30 años, el peso valía más que el dólar, para acabar pronto. Sí. Bueno, entonces no todo fue malo en lo que se refiere a Porfirio Díaz. Pero sí, como siempre, pues el extremo, ¿verdad?, de seguir queriendo permanecer cuando ya estaba viejito y ya no tenía la salud como cuando tomó el poder, pues ya empezó aquello a pues hacerse ya que ya era justo que alguien que cambiara, ¿no? Claro. Bueno, y ahorita en la siguiente filmina vamos a ver que pues lo que más provocó pues que el hartazgo, ¿verdad?, de los mexicanos de finales del siglo XIX, pues fueron las cuestiones económicas, porque sí, México estaba muy bien económicamente, y como te puedo decir, es la mejor época que ha habido para este país desde el punto de vista de la independencia.
Es la mejor época de México Hasta económicamente. hoy, incluyendo 2016. Okay. Nunca habíamos estado mejor. Pero bueno, pero hubo algunos excesos, y aquí vamos a comentarlos desde el punto de vista económico. Bueno, desde el punto de vista político, el exceso fue que no había libertad para elegir gobernantes, ¿verdad? Que fue una dictadura. Claro. Ese fue el exceso. Pero si tomamos en cuenta del desgarriate que había en México antes de que llegara él, pues él vino a poner paz, progreso, que fue lo que propuso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, con el paso del tiempo de los 30 años, ¿verdad? Esa paz y progreso, él tuvo ahí unas, ¿cómo diremos? Exageraciones, porque para ellos, como dice ahí la Filmina, lo único importante era el progreso material en base al capital extranjero. O sea, ¿por qué México progresó? Pues porque él invitó, sobre todo a los capitales, en aquellos entonces era más importante los capitales ingleses y europeos que los Estados Unidos. Estados Unidos apenas estaba empezando a nacer como una nación, ¿verdad? Como una nación que en Europa ni la tomaban en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿verdad? En cambio, pues Europa y sobre todo Inglaterra, pues era el país europeo más importante, con más capital, y que además era la que tenía el dominio del mundo, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, pues él propició, desde luego, pues que vinieran los capitales extranjeros, pero para que hubiera minas, para que hubiera ferrocarriles, ¿verdad? Etcétera, y eso pues, se logró, ¿verdad? Nada más que a costa, pues, de los mexicanos, ¿verdad? A costa, pues, de los salarios de los mexicanos, pues, muy bajos, ¿verdad? Y casi esclavizados, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues la clase trabajadora y los campesinos, pues poco a poco se fueron pues molestando cada vez más, y mientras pasaron 30 años, pues llegó un momento pues en que ya era un hartazgo, ¿verdad? Y en el caso del campo, o sea, porque esto de los capitales extranjeros fue para que hubiera fábricas, para que hubiera producción de las minas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si sabes tú que todas las líneas férreas que hay ahorita en el país, y aunque no lo creas, el 90% de las líneas férreas que actualmente hay en el país, te hablo de líneas férreas, o sea, el trazado, son las mismas que se hicieron durante el porfirismo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Pero en cuanto a la tierra, al cultivo de la tierra, bueno, pues ahí el monopolio lo tuvieron los mexicanos con lo que conocemos las famosas haciendas, ¿verdad? Que eran mexicanos, eran hacendados mexicanos, pero que también pues ya sabemos las tristes historias de cómo tenían a todos los campesinos prácticamente también como esclavos, ¿verdad? Y eso pues obviamente pues después de 30 años pues llega un momento en que harta, ¿verdad? Entonces, resumiendo, Porfirio Díaz propició que la venida del capital extranjero para que pusieran fábricas, minas, ferrocarriles y el comercio. Y eso hizo que México fuera un gran país durante esos 30 años. Y propició también pues las haciendas, que eran las que producían toda la alimentación del país. Pero pues las circunstancias de los obreros, que es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, y las circunstancias de los campesinos, pues era terrible, verdaderamente terrible. Claro. Y aquí pasamos a las causas sociales, ¿verdad? Durante el porfirismo, pues hubo, digamos, 3 grandes clases sociales. Bueno, los aristócratas, que era pues Porfirio Díaz, los gobernantes, y obviamente los extranjeros y los hacendados. Claro. Seguramente tú por ahí has tenido de visitar alguna hacienda de estas que ahora están renovando y que ahora son hoteles y que se puede uno ir a ver ahí cómo quedaron. Pues, esas haciendas eran preciosas en aquellos entonces, porque Claro, era el granero del país, ¿verdad? Y porque eran verdaderamente una riqueza tremenda con la que vivían los hacendados. Pero bueno, entonces, todos los campesinos
pues eran esclavos y todos los obreros también eran esclavos prácticamente. Obviamente no había legislación laboral, no había leyes laborales, no había leyes para los campesinos, etcétera. Entonces, digamos que la inmensa gran mayoría del país, como ahorita, son pobres. Sí, ¿no? claro. O sea, pues digo que de todos modos, los pobres siempre han sido pobres en este país, por una u otra razón, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pues, y además después de 30 años bueno, como hubo paz, empezaron las universidades y las escuelas, pues ahora sí se podía ir a clase, porque había paz, y porque había continuidad, y obviamente empezó también a haber intelectuales mexicanos, pues que empezaron obviamente a conocer pues que las personas tienen derechos, que en otras naciones hay leyes laborales, que en otros países había leyes para los campesinos, en fin, ¿no? Y obviamente pues esto empezó a causar pues mucho encono, mucho desagrado, y se fue gestando la famosa Revolución Mexicana, ¿verdad? Ok. Profe, una pregunta. Sí. Eran los campesinos y obreros, eran esclavos. Y la otra clase social era la élite, ¿no? Bueno, había una clase social intermedia, que eran precisamente estos que te digo que ya fueran mexicanos, que empezaron ya a estudiar, ¿verdad? Eran, digamos, intelectuales ya. Bueno, ya estudiaron la primaria, la secundaria, incluso la universidad, ¿verdad? Entonces no era élite, porque la élite nada más era Porfirio Díaz y los hacendados y los extranjeros. Eran los que tenían dinero. Los intelectuales eran clase media, pobretona. Nada más que intelectuales. Y los pobres pues no sabían ni leer ni escribir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues bueno, todo eso, pues obviamente después de 30 años, pues empezó a generarse el descontento muy grande entre pues, la mayoría de los mexicanos y entre los intelectuales, ¿verdad? Y entonces se empezó a generar en la última reelección de Porfirio Díaz en 1910, que otra vez se volvió a reelegir. Nada más que aquí déjame contarte algo. Sí. Antes de en 1910, supuestamente él ganó por última vez y iba a terminar su periodo en el 1914. Bueno, antes de la elección de 1910, o sea, de 1906 a 1910, que fue el periodo último que realmente gobernó, él había dicho pues que México ya estaba apto para la democracia. Entonces, bueno, pues todos los intelectuales y todo el mundo, todos los que estaban contentos, empezaron a frotarse las manos, pues dicen, bueno, ahora sí ya se va a ir este viejito, y ahora sí vamos a poder tener democracia y hacer partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada más que ya cuando llegó las elecciones, pues se echó para atrás y él se volvió a reelegir. Y entonces, a raíz de que se reeligió en 1910, fue cuando ya Madero, pues que ahí está, ese que está ahí, Barbón, que está ahí, es Madero. Sí. Que si tú sabes algo de política o conoces algo de política actual, este es el tío abuelo de Madero, el del PAN. Sí, que ahorita es senador y que acaba incluso de renunciar para irse al gobierno de Corral, allá en Chihuahua, que tomaron posesión una nueva administración del PAN. Sí, claro. Está igualito a Madero, al Madero que se llama Gustavo, el actual. Nomás que se ponga barbas así y está igualito. Bueno, sí. La misma familia. O sea, no viene a la cruz de su parroquia. O sea, Francisco y Madero, Gustavo, sino Francisco y Madero, pues él era hacendado, era rico allá en Chihuahua, ¿no? Pero pues también ya, como te decía, ya eran ricos, pero también ya había los hijos de los ricos, o los hijos de los hacendados, ya muchos también eran intelectuales, ya habían ido a estudiar. Y obviamente comprendían pues que este país le tenía que dar otro paso, ¿verdad? Pero como Porfirio Díaz no quiso, bueno, pues entonces este cuate, Francisco y Madero, se levantó en armas para derrocar a Porfirio Díaz. A Porfirio, ¿verdad? Y supuestamente la Revolución Mexicana que Madero había propuesto en la revuelta decía que debía comenzar el 20 de noviembre de 1910,
Por eso celebramos la revolución el 20 de noviembre. Claro. Bueno, lo que te quiero decir es que ese día 20 de noviembre no pasó nada. Nada más ahí en Puebla, los hermanos Aquiles Cerdán son los únicos que se levantaron armas, hermanos, los liquidaron, pues nomás ellos dos, pobrecitos, imagínate, contra todo el ejército, ¿verdad? Y bueno, Madero, como dice ahí, lo agarraron preso y luego se escapó, se fue a Estados Unidos y luego regresó y bueno, empezó pues lo que conocemos de las guerras y toda la refolufia y todas las canciones y todo el desastre que hubo durante 10 años en este país a causa de la Revolución Mexicana. Que inicialmente el objetivo era pues que ya no hubiera, bueno, que quitara Díaz y que hubiera democracia, ¿verdad? Bueno, ese fue el objetivo, pero vamos a ver todo lo que sucedió después. Bueno, ya Porfirio Díaz comprendió que pues ya no tenía nada que hacer aquí y se fue a Europa, allá se murió. De hecho, si no mal recuerdo, ahorita en este año está cumpliendo Porfirio Díaz, si no mal recuerdo, 100 años, no, ¿qué? ¿Se están cumpliendo qué? Ahora verás, como 50 años de su muerte, algo así. Y había por ahí un movimiento de que permitieran que lo trajeran a México, pues para enterrarlo aquí en México, bueno, las cenizas o lo que quede, porque todavía ahorita sigue enterrado allá en París, por allá está. Bueno, entonces, bueno, ya renuncia y se va a Europa, y bueno, pues acá hay un ¿cómo se llama? Un presidente interino, organizan elecciones, y bueno, y en esa elección, ya, digamos, legal, es electo este señor Francisco I. Madero, ¿sí? Okay. Nada más que eso ya fue en 1911, ya un año después de que Díaz pues ya se fue, ya se exilió. Nada más que, le voy a pasar a la Filmina, ya porque ya vamos ahí en el 3, dice, al crecer el movimiento maderista, Porfirio Díaz renuncia en mayo del 11 y se exilia en Europa, ¿verdad? Entonces ya, una vez que ya lo eligen legalmente, o sea, ya con el INE o con el IFE de aquellos entonces y toda la cosa, pues Madero empezó a gobernar como presidente, pero se encontró pues que había muchos intereses, ya no obviamente de los hacendados, ya porque esos ya prácticamente estaban yendo a la baja, ¿verdad? Porque pues ellos eran uno de los causantes de la pobreza de los campesinos. Y porque además, ahí tenemos la foto, pues surgió el gran líder de los campesinos, que fue mi amigo Emiliano Zapata, ¿verdad? Entonces, se empezó a encontrar pues con que había muchas inquietudes de los campesinos, de los obreros y otros muchos mexicanos intelectuales, y también pues muchos de los exporfiristas, pues que no querían perder sus privilegios, ¿verdad? Y de los extranjeros que no querían no querían perder sus industrias y las minerías y toda esta cuestión de donde ellos pues, hicieron una gran riqueza, ¿verdad? Y bueno, pues Madero se empezó a encontrar que la cosa estaba muy difícil. Y desafortunadamente Madero pues fue, digamos, bastante ingenuo como presidente y pues se lo madrugaron. Y ahí pues surgió Madero, surgió Villa, y surgió también volvieron a surgir toda la gente que quedó aquí en México, pues que había muchos que estaban, no a favor, sino que eran, digamos, que querían seguir con muchas de las prácticas de Porfirio Díaz en cuanto a privilegios de los ricos, sobre todo en la cuestión de las fábricas, de la explotación del petróleo y sobre todo también de la cuestión de los campesinos, ¿verdad? Que no tenían nada. Y entonces, pues no surgió, porque este cuate ya existía, que está aquí, el que está ahí de general, que es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta abanderó a a todos aquellos que añoraban y que querían seguir los privilegios que tuvieron con Porfirio Díaz, incluidos los extranjeros, por supuesto, ¿verdad? Incluidos los capitales extranjeros. Y aquí sucede que, pues aquí es cuando te decía que Madero fue medio ingenuo,
porque puso a Victoriano Huerta como el jefe de todas las fuerzas revolucionarias, bueno, del ejército mexicano, no las fuerzas revolucionarias. Sí, nada más que este estaba a favor de los otros, o sea, de los ricos, ex porfiristas. Y entonces, pues este se madrugó a Madero, lo asesinó también al expresidente, y él se puso de presidente de la República. Y obviamente, pues Carranza, Villa y todos los que estaban en contra, pues otra vez se levantaron el armas todo el país. Y así es que, si con la llegada de Madero se debería haber terminado la Revolución Mexicana en 1911, pues otra vez surgió porque este Victoriano Huerta, ¿verdad? Pues derrocó a Madero. No nomás lo derrocó, sino lo asesinó así a la fea, así a la brava, pues, muy feo, pues. Muy feo, ¿no? De veras, muy feo. Y lo mismo que al vicepresidente, ¿no? Y él se puso de presidente. Y todos los demás, pues, se pusieron en contra de él, y otra vez volvió a surgir las guerras en México, y la Revolución Mexicana, pues, siguió ampliándose en cuanto al tiempo de guerra. Muy bien. Y el principal opositor de Victoriano Huerta, ahí en el número 7, fue Carranza, que es el que está ahí. ¿Sí? Él fue el principal opositor de Carranza, de Huerta. Obviamente se le unieron a Carranza, se le unió Villa, se le unió Zapata, aunque con muchas reticencias, ¿verdad? Porque este señor Venustiano Carranza, igual que Madero, pues eran grandes hacendados en Chihuahua. O sea, ellos nacieron así, pues, nacieron ricos, ¿verdad? Pero también ellos ya querían que este país cambiara, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues como era otro hacendado, pues tampoco le tenía mucha confianza ni Villa, que era un bandolero, digamos, ¿verdad? Y ni menos Emiliano Zapata, pues que obviamente iba en contra, pues, de los hacendados, del cual pues surgió y nació y vivió Venustiano Carranza allá en Chihuahua, igual que Madero. Pero bueno, mientras tumbaban a Victoriano Huerta, ahí más o menos le ayudaron. Pero una vez que Victoriano Huerta también ya se fue, bueno, ya quedó derrotado y se fue a Estados Unidos exiliado, entonces Carranza, bueno, pues volvió volvió otra vez con el IFE para que hubiera elecciones. Y obviamente pues ganó Carranza, ¿verdad? Digo, supuestamente a la buena, supuestamente por elecciones, ¿verdad? Pero pues las inquietudes de toda la gente, de los obreros, de los campesinos, de la gente intelectual en México, que quería un México distinto, pues siguieron, ¿verdad? Y Carranza, bueno, pues como gente, pues digamos rica, ¿verdad? Porque él siempre fue rico, pues también no estaba muy de acuerdo con muchas de las ideas nuevas para hacer un cambio social, político y económico en este país. Y entonces, bueno, ahí entre tantos dimes y diretes, lo convencieron de que reunieran, bueno, eligieran a los diputados y senadores, bueno, no había senadores, no había diputados aquí entonces, para que hicieran una nueva constitución, que es lo que dice el 7 ahí. Dice: Carranza gobernó de 1915 a 1920, ¿verdad? Y lo más importante es que convocó a los intelectuales de aquellos entonces mexicanos a que elaboraran una nueva constitución, así como la que están elaborando ahora en la Ciudad de México. Claro. Bueno, y esa nueva constitución, ¿verdad? Ahí es donde tenemos ya todos los derechos, todas las garantías individuales que tú y yo conocemos del México, pues ya moderno, ¿sí? Ahí están ya los derechos de los obreros, los derechos de los campesinos, ahí están las garantías individuales, ahí está la democracia, ahí está la libertad de prensa y bla, 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 bla. Todo lo que conocemos de la Constitución mexicana hasta la actualidad. La gran mayoría, la esencia de la Constitución mexicana actual fue escrita en Querétaro por los constituyentes
y que fue promulgada oficialmente en 1917. ¿Sí? 17. Sí. Pero, bueno, una vez promulgada, pues al pobre de Carranza otra vez le surgieron nuevos enemigos, ¿verdad? Nuevos generales, pues que también querían el poder, ¿verdad? Y bueno, y esos nuevos generales, como Álvaro Obregón, sobre todo, que aquí ya empezó a surgir, ¿verdad? Fue el principal enemigo de Carranza, militarmente y de todo tipo. Y bueno, al pobre de Carranza también lo asesinaron, ¿verdad? Por ahí escondido en la Sierra de Puebla, que estaba huyendo ya de las fuerzas de Obregón y de los que estaban en contra de Carranza, ¿verdad? Y bueno, pues lo asesinaron, y bueno, como fue asesinado, pues entonces hubo nuevos presidentes, ¿verdad? Entonces, dice ahí, luego, Emiliano Zapata también fue asesinado en tiempo de Carranza, ¿verdad? Pues porque era enemigo número uno de los grandes hacendados, ¿verdad? Porque no porque hubiera constitución en 1917 que dijera que la tierra era de los campesinos, o como decía acá Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. No por esa razón ya los campesinos tenían tierras, las seguían teniendo los hacendados, ¿verdad? Los hacendados, sí, los que tenían dinero. Eso no había cambiado, aunque la Constitución decía una cosa, eso había seguido igual. Pero bueno, entonces también fue asesinado Emiliano Zapata, y Villa, pues ya mejor él se retiró, ¿verdad? Porque Obregón lo derrotó. Por ahí habrás oído decir que hubo unas batallas muy importantes en León y en Celaya, entre Álvaro Obregón, que es el que está allá abajo. Pues Zapata y Villa fueron asesinados por Álvaro Obregón. Sí, los dos. Okay. Todos por abajo del agua, ¿eh? No creas que él los mandó matar, sino pues, bueno, a Zapata le tendieron una trampa, ¿verdad? En 1919, y ahí lo asesinaron. Y a Villa, que ya fue en 1923, él ya estaba retirado totalmente de las cuestiones de guerras y todo. Y un día que fue de paseo bueno, él tenía una hacienda donde ahí vivía, ¿no? Y un día que fue de paseo a Parral, en Chihuahua, que ya iba en coches, ya había coches en aquellos entonces, ahí en plena calle, ahí lo asesinaron. Todo el mundo obviamente sabía que lo mandó a asesinar. Pero entonces, Villa en 1923 y Zapata en 19, mucho antes. 1900. Sí, ahí te la filmina, la número 8. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Pero todos esos fueron asesinados por Álvaro Obregón, más que nadie quiere reconocerlo, porque Álvaro Obregón en la historia de México pues sí es alguien reconocido, y nadie quiere reconocer pues que también hizo cosas no muy buenas, ¿verdad? Pero bueno, por eso sí hay calles que se llaman Álvaro Obregón y avenidas, y en México hay un monumento muy importante a Álvaro Obregón, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Entonces, Obregón pues sube al poder, ya se echa a todos, incluyendo a Carranza, y sube al poder y gobernó de 1920 a 1924. Recordemos que la Constitución en aquellos entonces decía que era 4 años. Muy bien. De alguna manera, ya siendo presidente Obregón, pues sí, ya impuso la paz, ya las guerras y todos los levantamientos durante 10 años de este país también ya fueron poco a poco cada vez más desapareciendo, ¿no? Por eso Villa también se retiró, ¿verdad? Y cuando terminó él, bueno, pues hubo elecciones, y en esas nuevas elecciones eligieron a otro presidente, que, bueno, pues, que ese otro presidente lo puso, ¿cómo se llama? Lo puso Obregón, ¿verdad? Que también tú lo conoces, lo has oído hablar, que fue Elías Calles, ¿verdad? Nada más que Calles se le ocurrió meterse con la Iglesia Católica. Uy, no. Y empezó a prohibir, y de hecho cerró cerró las iglesias de todo el país, cerró las escuelas católicas, y obviamente hubo la famosa, que seguramente has oído por ahí, la famosa cristiada, sobre todo acá en los estados de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Guanajuato, ¿verdad? Y el padre Pro, que fue, etcétera, muchas de esas historias por ahí. Bueno, entonces, una vez que terminó los 4 años Calles,
o sea, en el 28, otra vez hubo elecciones, otra vez ilegales, digamos, ¿verdad? Y ya te imaginarás quién se quería, quién era el candidato otra vez oficial para suceder a Calles. Ya te imaginarás quién podrá ser. ¿Quién crees que se lanzó otra vez? ¿Cárdenas? No, el otro, Obregón. ¿Obregón? Sí, pues otra vez. Si él puso a Calles, pues otra vez yo quiero ser, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces hubo elecciones y otra vez Obregón ganó. Nada más que entre que ganó y tomaba posesión, bueno, ahí lo asesinaron, porque en ese momento estaba lo de la cristiada en su auge, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya el segundo periodo, pues ya nunca estuvo, porque fue asesinado. Bueno, fue asesinado supuestamente por un cristero, ¿verdad? Okay. Bueno, ya después hubo otros presidentes como Portes Gil, que tienen su importancia, hasta que llegó, bueno, que tú conoces muy bien, pues que es Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Bueno, Lázaro Cárdenas, el papá, ¿verdad? Él llegó al poder en 1934. Y obviamente, pues tuvo sus 4 años como ya, o sea, pues te digo que la revolución realmente terminó en 1920. Ya de los de 20 para acá, pues ya las guerras fueron ya, sí hubo la guerra cristera, pero eso porque Calles se empecinó en perseguir a la iglesia y bueno, se metió en líos, ¿verdad? Pero ya realmente las revoluciones y todas las que vemos en las películas, pues prácticamente desaparecieron. Y bueno, obviamente, pues ya los presidentes empezaron a ¿cómo se llama?, estar sus 4 años de gobierno, como estaba previsto, ¿no? Uh-huh. Hasta que llegó Cárdenas. Y Cárdenas es muy importante por varias razones. Uno, por el petróleo, que bien conoce, ¿verdad? Que expropió el petróleo de los... pues porque para esto, pues, los extranjeros seguían explotando el petróleo y las minerías y todo, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Más o menos ya se estaban aplicando algunas leyes laborales a favor de los mexicanos y bueno, ya no eran tan esclavos, pero todavía aquellos cuates seguían siendo los dueños, ¿verdad? Entonces llegó Cárdenas y expropió el petróleo, ¿verdad? De los ingleses sobre todo, porque te digo, pues era el país más importante de todo el mundo hasta ese entonces. Los americanos son importantes después de después de la Primera y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque Europa estaba destruida, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hasta ahorita pues, eran los ingleses. Bueno, entonces llegó Cárdenas y, bueno, pues expropió el petróleo y además él sí empezó a repartir la tierra para el sueño dorado de Emiliano Zapata. Bueno, que ya estaba muerto y bueno, pero bueno, empezó a repartir. Entonces recordarás lo que antes se llamaba, que ahorita ya desaparecieron, por cierto, los famosos ejidos. Empezó a repartir la tierra a todos los campesinos y les dio el ejido. Bueno, le llamaron ejidos, ¿verdad? Bueno, cuando terminó Cárdenas, su periodo presidencial, ¿a que no sabes quién se quería lanzar? ¿Quién crees? De los que hemos estado platicando. Ay, no sé. Calles. Pues sí. Obregón no, porque ya está muerto, ¿no? Bueno, ya lo habían asesinado. Entonces Calles otra vez, pues se quiso lanzar, ¿no? ¿Verdad? Y quiso imponer al presidente, nada más que ahí Cárdenas ya no se dejó. Y Cárdenas expulsó a Calles del país. O sea, tuvo el valor de expulsarlo para que ya hubiera elecciones pues ya más democráticas, ¿no? Bueno, entonces, digamos que hasta ahí... ¿Lo expulsó? Hasta ahí, sí, lo expulsó del país, a Estados Unidos. Que eso fue obviamente muy bien visto en el país, porque pues Calles... Bueno, a ver, aquí entra otra cosa. Calles, además de perseguir a la iglesia, bueno, y meterse en líos, él fundó lo que hoy es el PRI. Okay. ¿Sí? Entonces, él quería seguir mangoneando a los presidentes, de hecho los mangoneaba. De hecho, por ahí hay un dicho que decía, en tiempo de Calles, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, refiriéndose a Calles, porque él ponía todo. Incluso él puso a Cárdenas, ¿eh? O sea, Cárdenas llegó a ser presidente porque Calles lo puso. Pero cuando Cárdenas terminó, ya no se dejó mangonear. Claro.
Bueno, entonces, entre las cosas importantes que se han impactado al país, pues Calles fundó el PRI. Bueno, lo que hoy es el PRI, antes se llamaba Partido Revolucionario, Partido Nacional Revolucionario. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, vamos a pasar ya al último punto. Bueno, ahí más o menos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, la Revolución Mexicana realmente fue importante en el país, claro que fue importante. Claro que a entrancones, a estirones, a retrocesos, y otra vez volver a dar 3 pasos para adelante y 5 para atrás. Y realmente hubo un cambio en este país, económico, político y social. Independientemente de lo que cada quien piense, sí lo hubo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué fue importante Porfirio Díaz? Pues porque puso orden en un país que era un desorden espantoso. Claro. Nada más que se le pasó la mano, ¿verdad? Si él se hubiera retirado y no se hubiera reelegido en 1910, te aseguro que ahorita lo tendríamos como héroe. Claro. Pero se le ocurrió volver a querer ser presidente y ahí empezó la revolución. Bueno, y con eso terminamos. Son consecuencias de la Revolución Mexicana. Uno, pues que terminaron la guerra. Todos los folclore que sabemos de las guerras, pues ahí se terminó, ¿verdad? Okay. Porque después de 30 años de paz con Porfirio Díaz, otra vez hubo 10 años de guerra y este país era un desgarriate. Sí. Muy bien. 2. Bueno, pues hay educación laica y gratuita, que todavía hoy, de repente por ahí todavía hay, bueno, se oyen cosas de que no, ¿verdad? Que otra vez la quieren privatizar y bueno. 3. Cambió la tenencia de la tierra. Bueno, los grandes hacendados, pues ahora sí ya pasaron a la historia. Los esclavos campesinos, pues también pasaron a la historia, lo cual no significa que los campesinos hayan mejorado, porque los campesinos siguen siendo igual de pobres. Claro, sí, es cierto. De hecho, los ejidos ya hasta desaparecieron. Muchos ejidatarios ya vendieron sus tierras. En fin. Pero bueno, en ese momento hubo un cambio, ¿no? Claro. Otro cambio muy importante, la separación de la iglesia y del Estado. Okay. La iglesia está aquí y el Estado está acá. Que en tiempos de Díaz, y sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XIX, pues la iglesia aquí, igual que en toda la colonia, los tres siglos de la colonia española, pues prácticamente era la dueña y señora del país, ¿no? Sí. 5, pues la creación de la legislación obrera. Ahorita ya hay una legislación, si se cumple o no se cumple, ese es otro boleto. Y que hay diferencias, pues por supuesto que las hay, ¿no? No podemos pensar que los obreros ahorita siguen viviendo igual que cuando Porfirio Díaz, ¿verdad? Cuando los ingleses, los americanos y los países extranjeros eran los dueños de las fábricas. Obviamente hay un cambio muy grande. Okay. Se establecieron las garantías individuales. ¿Cuáles garantías? Pues la libertad de prensa, la libertad de elección, todas las libertades que tenemos, que mal que bien las tenemos, y mal que bien hemos ido progresando, ¿no? Claro. Y ahorita incluso con Peña Nieto, pues nos damos el lujo de decirle a Peña Nieto hasta cualquier bagatela, ¿no? Poner en las redes sociales, gritar lo que queramos. Imagínate, le dices, entonces tú crees que tiempo Porfirio Díaz se podría decir eso, no, hombre. Es más, para no ir tan lejos, en tiempo de Salinas de Gortari, en tiempo de Luis Echeverría, bueno, no sé qué edad tengas, no sé qué edad tengas tú, ¿verdad? Pero digo, en tiempo de, o sea, en 1970 y tantos, eso era en tiempo de Echeverría, eso era imposible que alguien hablara mal del presidente, y menos que resultara. Ahora en las redes sociales hasta decimos lo que se nos pega a nuestra real y regalada gana, ¿verdad? Sí, entonces, mal que bien, pues hay garantías individuales y hemos ido avanzando. Y obviamente, pues así como resumen, sí podemos decir que efectivamente, después de la Revolución Mexicana, con la Constitución de 1917, inició la construcción del México moderno. Que hemos sido muy lentos, 5 pasos para adelante y 10 para atrás, pues sí, eso no lo dudo, pero de que marcó un cambio muy importante, y el 1,000,000 de muertos que hubo en esos 10 años, ¿valieron algo? Pues sí, sí valieron algo. ¿Ah? Muy bien.
No sé si tengas ahí algún comentario. Nada, profe, todo me quedó clarísimo y tomé mis notas para que no hubiera... Bien, ahorita te voy a, ya para terminar, vamos a ver un video de 3-4 minutos que te va a resumir perfectísimamente y de una manera más agradable la Revolución Mexicana. Ahí está. Sí lo estás viendo, ¿verdad? Los misterios de la vida. Sí. Yo aquí estoy bien, Moby. No te preocupes por mí. Querido Skinny Moby, ¿por qué empezó la Revolución Mexicana? Gonzalo. La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Bueno, está bien, Moby. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente su puesto era el de presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876. Durante los siguientes 35 años, Díaz logró estabilizar al país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno no se preocuparon por combatir la pobreza en México. Bueno, Mori, la riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. En muchas de estas haciendas maltrataban a sus trabajadores. Sí, en muchos casos vivían igual o peor que esclavos. Esta situación era similar para los trabajadores en otros sectores, como en las minas y en los trenes. Además, como tú bien me recordaste, Moby, Porfirio Díaz se había convertido prácticamente en un dictador. En 1876, Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a un solo periodo de 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas Díaz-Friedman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró poco más, y en 1911 Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas después de 35 años de dictadura. Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas y continuaron sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México conocida como la Decena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelarlo y ordenar su asesinato. Huerta aprovechó este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Simo, Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en su contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Bueno, ahí acabó la primera etapa de la revolución.
Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Pues no podemos contar todo en una película. Bueno, resolver los problemas de trabajadores y del campo no es tan fácil. Derrocar al dictador es buen comienzo. ¿Tengo razón? ¿De qué tengo razón? Eso dolió. Bueno, Silvia, sí la viste, ¿verdad? Ya, Creo que claro. muy claro, ¿no? Sí, Muy claro, resumido, de lo que pasó desde 1876 hasta 1920. es correcto, profe. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues aquí vamos a terminar esta sesión virtual, en vivo, sobre el tema de la Revolución Mexicana. Perfecto, profe. Pues muchísimas gracias. Nada más por acá espero tus tareas, no sé, las de la primera semana sobre todo. Claro que sí, profe. Se las Bueno. envío a la brevedad. Se las encargo mucho. Claro que sí, profe. Muchísimas Bueno. gracias. Buenas noches. Ahí me saludas a tus niños. Claro que sí. Muchas gracias.